Madre mía, lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman. Esto está que arde. Se ha montado un salseo gigante después de que se rumoreara que tuvieron una discusión fuerte. Y aquí, amigos míos, vamos a desmenuzar todo. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta furia? Para ser honestos, siempre se les ha visto una química brutal, ¿verdad? Desde Erkencikus no pararon de darnos momentazos, dentro y fuera de la pantalla. Las fotos, los rumores de noviazgo, las apariciones públicas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y de repente, ¡boom! Se habla de una bronca de las gordas. Lo que yo creo que está pasando es que la presión pública les pudo. Cuando dos personas tan famosas y con tanta conexión se ven envueltas en tantas especulaciones, es normal que la cosa se vuelva tensa. Quizás Can, que siempre ha sido un torbellino, dijo algo que no debía. O a lo mejor Demet, que es más reservada, se sintió invadida. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Muchos dicen que la discusión fue por celos, que a Can no le gustaba que Demet saliera con otros chicos o que tuviera amistades con gente del mundillo. Otros, sin embargo, sospechan que fue algo más profesional. Quizás hubo un desacuerdo sobre algún proyecto, alguna oferta de trabajo que uno quería y el otro no. ¿Quién sabe? Lo cierto es que los testigos aseguran que la cosa no quedó ahí, que hubo gritos y hasta malas caras. Y aquí viene lo bueno, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Porque aquí no hay humo sin fuego, ¿verdad? Pienso que la verdadera razón oculta es posiblemente la complejidad de mantener una relación bajo el microscopio de Hollywood turco. Imagine la presión. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro. A mí me parece que Can tiene una personalidad muy fuerte, es un terremoto, y Demet es más pausada, más dulce. Quizás esas diferencias, que al principio les unieron, acabaron chocando de frente. A veces lo que te atrae al principio puede ser lo que te aleje después, ¿no os parece? Otra cosa a considerar es la fama repentina de Can Yaman. Se ha convertido en un ídolo mundial de la noche a la mañana. Eso puede desestabilizar a cualquiera, y a quien está a su lado también. Demet, aunque ya era conocida, no estaba en el mismo nivel de locura mediática. Quizás Can se perdió un poco en su propio éxito y eso afectó a la dinámica de pareja. Y volviendo a la discusión, es fácil imaginar un escenario. Imaginaos, están en un sitio público rodeados de cámaras, y Can, en un momento de enfado, suelta algo sin pensar. O Demet, harta de las especulaciones constantes, explota. La verdad es que es un cóctel explosivo. Pero, ¿y si todo esto es una estrategia? Ojo. Nunca se sabe en este mundillo. A veces estas discusiones son una forma de mantener el interés del público, de que se hable de ellos. Es algo que se ha visto 1000 veces. Generar polémica para que los fans sigan comentando, esperando una posible reconciliación que les dé aún más visibilidad. Ahora mismo, la relación está en el aire. Nadie sabe si podrán superar esto o si esta fue la gota que colmó el vaso. Han pasado del amor idealizado a una posible ruptura tormentosa. Y nosotros aquí sin poder dormir pensando en qué pasará. Pero la pregunta clave es, ¿creéis que esto es una verdadera crisis o simplemente otra táctica para mantenernos enganchados a su historia?